Durante la década del 2000, la aerodinámica en los autos de Fórmula 1 no estaba solo hecha para ser más rápidos, sino para complicarle mucho el adelantamiento al auto que viene detrás, ya que la carrocería se valía de miles de apéndices que solamente tiraban aire sucio hacia atrás y hacían muy complicado que los autos pudieran seguirse y ni te cuento de pasarse. Por lo que la FIA, en el 2009, se vio obligada a cambiar el reglamento. Los alerones delanteros se hicieron más anchos y más bajos, y el alerón trasero se hizo más estrecho y más alto. Esto creaba un efecto rebufo más efectivo para el coche perseguidor, lo que más o menos intentaba facilitar los adelantamientos. Para la carrocería se prohibieron la mayoría de los apéndices aerodinámicos, aletas, deflectores, y esto dejó a los monoplazas con una carrocería mucho más suave y limpia, con el objetivo de reducir la carga total y el aire sucio que tiraban hacia atrás. El difusor trasero se movió 33 centímetros más hacia atrás. Sin embargo, una laguna en la redacción de esta norma permitió la creación del polémico y exitoso doble difusor, con el cual, en el 2009, Brown GP pudo ganar el campeonato de pilotos y el de constructores, que a su vez hizo dar cuenta a Adrian Newey, el cual en ese momento estaba en Red Bull, de una técnica que él quiso usar en el 2000 con el MP415, en el tiempo que estuvo en McLaren, que hacía aprovechar los gases de escape para darle más agarre al auto. Y de eso vamos a hablar hoy. Como comentaba, a comienzos de la década del 2010, la Fórmula 1 entró en una etapa de fuertes cambios. Se prohibieron la mayoría de dispositivos aerodinámicos y se obligó a los ingenieros a buscar rendimiento en zonas más sutiles del auto. Las alas eran más simples, se limitaban los apéndices y se reducía la carga total. En ese contexto, los ingenieros de Red Bull encontraron un área gris que hasta ese momento nadie había explotado de forma integral: los gases de escapes como herramienta aerodinámica. En los años 80, Renault experimentó con escapes soplados, pero los motores turbo de aquella época generaban flujos irregulares y temperaturas demasiado extremas. El concepto era inestable y difícil de controlar. En los años 90 y 2000, algunos equipos intentaron posicionar los escapes cerca del difusor. El cambio llegó con Adrian Newey, que gracias a los conocimientos y la experiencia del McLaren en el 2000, le sirvió para en el 2010 implementar y mejorar esta técnica desde cero. A diferencia de otros equipos que diseñaban primero el auto y luego adaptaban el escape, Red Bull planteó un enfoque inverso: construir toda la parte trasera alrededor del flujo de gases. El RB6 del 2010 fue la primera gran implementación, y el RB7 del 2011 la perfeccionó. Los escapes estaban ubicados extremadamente bajos, muy cerca del suelo, y orientados para dirigir el flujo directamente hacia el difusor. El efecto Coandă provocaba que los gases se mantuviesen pegados a la carrocería, incluso a gran velocidad. Pero el componente decisivo no fue aerodinámico, sino mecánico. Los ingenieros de Renault desarrollaron un mapeo del motor, el cual lo mantenía siempre expulsando aire caliente, incluso cuando el piloto no estaba acelerando. Pero de solo escuchar el motor, te das cuenta que algo pasaba. Gracias a este sistema, el auto era más estable, lo que le permitía a los pilotos empezar a acelerar antes durante la curva y salir con más velocidad. Pero ¿por qué Ferrari, McLaren o el resto de equipos no pudieron igualarlo? Muchos equipos trataron de copiar el sistema, pero enfrentaban tres limitaciones claras. Una integración tardía, ya que estos equipos adaptaron los escapes a autos ya diseñados. No podían reconstruir toda la parte trasera sin perder meses de desarrollo. Limitaciones del motor. El motor Ferrari no toleraba temperaturas tan altas ni un flujo sostenido fuera del acelerador sin comprometer la fiabilidad del motor. Mercedes tenía mejores temperaturas, pero nunca lograron un mapeo con la misma estabilidad que Renault. Coherencia del flujo. El sistema de Red Bull funcionaba porque el chasis, el suelo, el escape y el motor estaban diseñados como un único concepto. En la Fórmula 1 moderna, la consistencia es más valiosa que el pico máximo de carga, y Red Bull tenía ambos. El sistema otorgaba entre 2 y 3 décimas por curva lenta, llegando a medio segundo por vuelta en circuitos como Singapur, Hungría o Mónaco. Pero su mayor fortaleza no era el tiempo total que ahorraba, sino la confianza que le transmitía al piloto. El RB7 estaba tan asentado en la parte trasera que permitía a Vettel frenar más tarde, anticipar la rotación del auto
y volver a acelerar mucho antes que sus rivales. La FIA intentó limitar el sistema en 2011, pero la complejidad técnica generó debates internos que retrasaron la prohibición definitiva hasta 2012. Aún así, el RB8 del 2012 usó la forma de la carrocería para redirigir los gases. No igualaba el potencial del escape soplado clásico, pero mantenía parte del efecto gracias al diseño aerodinámico general del auto. El sistema de escape soplado fue una de las últimas grandes innovaciones previo a la era de la hibridación y dominio de Mercedes. Funcionó porque combinó tres elementos que rara vez convergen: un diseño aerodinámico concebido desde cero, un fabricante de motores capaz de adaptar sus mapas a ese diseño y un piloto que explotaba al máximo la estabilidad resultante. Durante 3 temporadas, ningún rival logró una integración equivalente. Fue un caso ejemplar de cómo la colaboración entre el chasis y el motor pueden redefinir por completo el rendimiento de un auto en Fórmula 1, dándole a Red Bull 4 campeonatos de constructores seguidos y a Vettel 4 campeonatos de piloto.